Bienvenidos nuevamente a esta nueva clase de este bloque 4, clase que lleva por nombre, bueno, parapsicología. Remontándonos al bloque 1, cuando explicamos la mente humana, habíamos dicho que nuestro curso, la visión que teníamos de la mente humana, era un amplio compendium o un englobe amplio que abarcaba psicología científica, psicoanálisis, filosofías místicas, pero que abarcaba una ciencia también de la psiquis humana que se llama parapsicología. Y entonces, bueno, ahora vamos a profundizar en estas capacidades que tiene la mente humana, que son estudiados por una ciencia. Siempre estos fenómenos, o sea, es sabido que desde tiempos inmemoriales, siempre, el hombre común y el hombre filósofo y teólogo y el hombre de ciencia observaban y oían de historias de individuos que tenían una influencia sobre la realidad material, sobre situaciones, proezas psíquicas, con solamente utilizar su pensamiento. Siempre, bueno, la ciencia vio esto como el resultado de la imaginación popular. No fue hasta el siglo XIX, mediados del siglo XIX, alrededor de 1850, 1860, pero principalmente en 1880, en esa década del siglo XIX, cuando un grupo de científicos, llevado a que realmente en el siglo XIX empezó la era de la informática, es decir, ya los diarios como el New York Times tenían corresponsales de prensa en todas partes del mundo, que se empezaron a informar que había un grupo de una nueva religión llamada el espiritismo, que las personas adeptas al espiritismo, que se llaman mediums, tenían o hacían en esas reuniones espiritistas, hacían proezas, no solamente mentales, sino físicas, o no solamente psíquicas, como es la clarividencia, por ejemplo, el ver situaciones futuras, o la metavisión, ver cosas que otras personas no veían, pero son fenómenos psíquicos, sino físicos, mesas levitando, objetos moviéndose, objetos materializándose y desmaterializándose. Y algunos diarios importantes, incluyendo el New York Times, reportaron de que sus periodistas habían estado en esas sesiones, que los fenómenos habían sido bien espectaculares. La mayoría de la ciencia de la época, 1880, catalogó todo eso como parte, como siempre lo había hecho, parte de la imaginación popular y del fraude. Pero un grupo de científicos no quedó contento con esa explicación. Por ejemplo, un famoso físico inglés, William Barrett, y otro físico inglés, William Crookes, a ellos achacamos el origen del estudio científico de lo que se conoce o se conocía a nivel popular como fenómeno maravilloso, mágico o milagroso. Y ellos, que eran físicos como Crookes y Barrett, que los dos eran físicos, Crookes era médico también, aparte de físico, ellos también quisieron investigar a esas personas que supuestamente llevaban a cabo fenómenos que violaban las leyes del universo conocido, como era la gravedad, un objeto flotando en el aire. Bueno, un avión puede flotar, pero volar, pero tiene una ciencia aerodinámica que lo justifica. Pero, por ejemplo, un jarrón suspendido en el aire, un acordeón tocando una sinfonía en el aire, cosas que salían de la boca de esos mediums y que por lo largo que eran, era imposible que lo tuviera escondido en alguna parte de la garganta o de la boca. Entonces,
estas personas, William Barrett y Crooker, ellos en Inglaterra, y un francés, Richet, el doctor Charles Richet, comenzaron esta aventura que se conoce como el estudio del fenómeno psíquico no explicado por las ciencias conocidas. Se conoce como fenómeno metapsíquico en aquella época, porque luego esta ciencia fue rebautizada como parapsicología, lo que se conoce hoy como fenómeno paranormal. Bueno, William Barrett, pocas personas saben eso, en 1876, en la reunión anual que lleva la Asociación Británica para el Avance de la Ciencia, en su momento, en aquel momento, era el grupo científico más importante del mundo, que pertenecía a Crooker y otros sabios de la época. William Barrett presentó un trabajo en esa reunión, donde él, utilizando el estado hipnótico, con una sujeto, mujer, esta había detectado clarividentemente las cartas puestas en un libro. O sea, en la primera página, digamos, dijo, está el as rojo. En la segunda página está el 2 de copas, por ejemplo. Y la fue identificando, según Barrett, con un éxito sorprendente. No solamente eso, llevó a cabo los mismos fenómenos que llevaban a cabo los espiritistas para demostrar que la mente humana produce energía, que el pensamiento no es cualquier cosa. Por ejemplo, la señora que Barrett hipnotizó, William Barrett, él le dijo que estaban unidos telepáticamente. El término no se usaba, sus pensamientos estaban en armonía, en comunicación, porque eso le quiere decir telepatía, transmisión de pensamiento. Y Barrett dice que ella pudo identificar varias sustancias que él fue probando con su gusto. Era pimienta, era sal, era azúcar. Le decía a ella, ¿qué probé ahora? Y con un éxito para él sorprendente. Bueno, había nacido con esta exposición de Barrett, bueno, técnicamente la parapsicología, no con ese nombre, pero sí ya la ciencia prestando atención a fenómenos que no se podían explicar con las leyes conocidas. Luego, por ejemplo, Charles Richet hizo varios estudios también con sujetos espiritistas. Y terminó un libro después de 30 años de estudio. O sea, no es un estudio hecho así a la ligera. Después de 30 años publicó un libro, Fenómenos Psíquicos, y que dio por primera vez el concepto de un sentido puramente mental que justamente llamamos hoy, bautizado por él, el sexto sentido. Y las experiencias que cuenta Richet en su libro son fascinantes, ¿no? Desde el punto de vista de investigación de algo que es paradójico o era paradójico para la ciencia de su época y sigue siendo la para de hoy. Bueno, quedó constituida en 1882 la fundación de la Sociedad para la Investigación Psíquica. Es decir, en un grupo de científicos en los que se aglomeraban, por ejemplo, los investigadores científicos ingleses, pero Richet también participó en esa sociedad, y William McDougall, un investigador norteamericano, un profesor de psicología de acá de los Estados Unidos, también estuvo participando en la sociedad inglesa de la investigación psíquica. ¿Qué reto tuvo la investigación de los fenómenos psíquicos o parapsíquicos? El primer reto que tenía la ciencia era descubrir si el fenómeno existía, si el fenómeno denominado paranormal, que después vamos a dividirlo, como lo han dividido todos estos maestros clásicos de la parapsicología, en dos grandes grupos.
los que se conocen como los fenómenos psíquicos, como es la telepatía, que se define, bueno, técnicamente como la transmisión de pensamiento. Es decir, una persona que se comunique con otra eludiendo los 5 sentidos, es decir, no se comunica ni por la vista, ni por el oído, ni por la presencia física, es decir, las distancias no cuentan. Otro fenómeno psíquico es la clarividencia, que es todavía más paradójico, sí es paradójico, la telepatía. Quiero decirle que la telepatía fue en los primeros años de la creación de esta ciencia parapsicología tolerada desde el punto de vista de que ya se podía creer que era como una radio biológica, aunque todavía la invención de la radio no había ocurrido, pero tenía alguna explicación desde el punto de vista físico, o creían ellos que podía tener alguna explicación en términos físicos, pero no la clarividencia. Es algo paradójico, cómo poder ver algo que no ha sucedido todavía. Eso para la ciencia conocida con las leyes de Newton, que todo efecto tiene una causa. ¿Cómo usted va a ver el efecto antes de la causa? Eso para ellos no tenía, o sea, le era difícil aceptar. Otro fenómeno psíquico, pero vamos a ver después que aún los primeros fenómenos psíquicos que tuvieron una confirmación fue la telepatía en laboratorio. Nunca tuvo una confirmación científica la clarividencia, por ejemplo, aunque se hicieron estudios con dados y eso con las personas que podían ver aparentemente. Pero hay una investigación moderna que vamos a hablar después de hacer esta reseña histórica de la formación de esta ciencia. Bueno, el otro fenómeno psíquico importante es la precognición, conocer el pasado, o la psicometría, por ejemplo, que es impregnar nuestra energía psíquica a un objeto y venga otra persona y pueda detectar a quién perteneció y aún más dónde está la persona que estuvo impregnando con energía psíquica ese objeto. Pero los fenómenos más espectaculares en la parapsicología, por lo menos lo que llama más la atención a la ciencia, es el fenómeno físico llevado a cabo por la mente humana, por su autor, que es el proceso de pensamiento. Y son las materializaciones, las desmaterializaciones, la psicoquinesis, conocida como PK. La psicoquinesis es la acción, se define técnicamente, la acción que tiene la mente sobre la materia para cambiar hasta su estructura atómica, moverla, etc. O sea, afectar la materia. Eso también es paradójico. Las levitaciones, por ejemplo, objetos que se elevan en el aire, pero que no hay ninguna fuerza conocida que haga semejante proeza, violando, por ejemplo, la ley de gravedad. Los raps se conocen como golpes, ¿no? Y la telequinesia, bueno, para diferenciarlo de la psicoquinesia, la telequinesia es el movimiento de objetos. Es conocido, las casas embrujadas